latinoamericana aquí en Londres. Muy buenas noches, John Jairo. La actividad esta de un escritor en Londres con esta vida tan cara, con esta vida tan tensionada, con este estrés, ¿qué tan difícil es desenvolverse con esa actividad aquí en Londres? Buenas noches. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues primero que todo, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir un poco con todos los oyentes lo que se está haciendo. En cuanto a tu pregunta, es muy complicado porque tenemos que dividir el tiempo en trabajar, producir y hacer lo que nos gusta, cada uno independientemente de la actividad que tenga. En mi caso, escribir. Exactamente, yo te digo lo mismo porque uno, aparte de laborar, pues encontrar un trabajo, buscar la estabilidad para poder sobrevivir, porque esa es la palabra aquí en Londres, con rentas tan altas, con las tarifas de transporte tan altas, con la vida tan cara. Pero es otro sistema de vida distinto a la gente que viene de España, que pudo gozar de cierta afluencia económica en un principio y hoy pasando esas consecuencias que nos hemos visto, hablo en primera persona, a emigrar por segunda vez. ¿Qué es para ti la migración latinoamericana, por ejemplo, ahora que la vivimos en carne propia? Bueno, me quiero referir a lo que dijiste en primera instancia, sobre que estamos en un país y es la tercera ciudad más costosa del mundo, Londres. Por ende, hay 4 necesidades básicas de un ser humano y es respirar, dormir, comer y las necesidades biológicas, esto es dicho por neurólogos. Y esas mismas necesidades las vamos a hacer en cualquier parte del mundo, pero debido a que estamos en la tercera ciudad más costosa del mundo, nos sale costosísimo. Para poner un ejemplo sencillo, un tamal colombiano. Aquí nos cuesta 10 libras, que son 40.000 pesos aproximadamente. Si ese tamal me lo como en Colombia, me vale 5.000 pesos. Entonces, a partir de ahí ya tenemos que plantearnos ciertas cosas. La segunda pregunta es sobre el tema de la inmigración. Lo decía ahora en una pequeña presentación que hice en el Día del Inmigrante acá, de que para nosotros los inmigrantes es muy complicado, porque cuando salimos de nuestro país, llegamos como extranjeros a un sitio. Después de un tiempo regresamos a nuestro país y somos extranjeros allí. Es complicado, porque uno no se da cuenta y uno va cambiando muchas cosas, traspasa una línea invisible, muy delgada, donde cambiamos hasta nuestros gustos degustativos y ya los alimentos que nos provocaba, que nos fascinaba, ya no nos saben igual, extrañamos la cama. Después de vivir en España, estuve a los 4 años, fui a mi país, a mi ciudad, Armenia, Colombia, y un amigo, nos saludábamos, nos encontrábamos, ya como a los 2 días nos volvimos a encontrar, me dijo, John, cuando te vi, yo no sabía si darte la mano o abrazarte. O sea, esos vínculos familiares, de amistad, de cariño, se van desvaneciendo, se van opacando y van desapareciendo también. Es muy difícil. Esto del migrante ha provocado enfermedades que no se las conocía hasta hoy, hasta que los migrantes están pasando por ello. Por ejemplo, el síndrome del migrante que vuelve a su país, que se encuentra con un padecimiento que hoy ya está instituido dentro de los libros de medicina, esto del síndrome del migrante, de la gente que vuelve y no se encuentra, que no se ubica, que tiene esa incomodidad, esa inseguridad, eso que no le permite desenvolverse en sus propios países, como tú dices, sentirse inmigrante en su país. Muchas personas tienen la suerte de volver cada 2 años, digamos que regularmente vuelven a su país. Pero este padecimiento en personas que vuelven después de largas jornadas, después de muchos años, y que se ha vuelto tan crónico y que hoy ya, como te digo, pues estos padecimientos, se encuentran ya vigentes, lo que es el estrés del migrante, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti desenvolverte como escritor aquí en Londres? Sí, hablando de los problemas mentales que padece el inmigrante, hablamos del síndrome de Ulises. Y es muy complicado, nos damos cuenta por medio de estadísticas de asociaciones que manejan todos estos temas de las emociones y es verdad un alto índice donde las personas llegan hasta el suicidio.
Aquí nos damos cuenta, he conocido personas que se han suicidado debido a una depresión, un estrés. El tema, o como se dice, el fenómeno de la inmigración es más delicado de lo que pensamos, porque yo precisamente soy el autor de Carta de un Inmigrante, fue lo primero que yo escribí, ya he escrito 10 libros, y arranqué con Carta de un Inmigrante en el año 2000 en España. Eso fue lo primero que escribí, precisamente por eso. Yo soy administrador de empresa y tenía mis negocios en Colombia, y a raíz de un terremoto en el año de 1999 yo salgo de Colombia, y cuando llego, claro, inmigrante, sin papeles, no me daban empleo. ¿Qué resultó para hacer? Construcción y agricultura. Yo dije, bueno, pues toca hacer esto, porque ¿qué más vamos a hacer? Y entonces hubo un choque emocional, pero no hay mal que por bien no venga, porque gracias a eso yo afloré o saqué a la luz como ese escritor que llevaba adentro. Y lo primero que escribí fue Carta de un Inmigrante, y yo sé que ser un inmigrante, como mostrando, como sacando como todo ese sentir de haber perdido de cierta forma todo. Esto de ser escritor, tú tienes inclinación a la escritura, al escribir, perdón. Vienes con esto, tú dices que eres administrador de empresas. ¿Cómo nació esta afición, esta intención por escribir? Ya. La pregunta es muy interesante y me tengo que remontar cuando yo tenía 11 años, y yo creo que ese fue mi primer aplauso que me dieron como escritor. Y de eso yo me había olvidado. Cuando yo presento y publico mi primer libro, lo presento en Madrid, Barcelona, en la isla de Tenerife, isla de Fuerteventura, yo regreso a Colombia, y una vez iba por las calles de Armenia cuando iba con una amiga, y me encontré un amigo que ha estudiado conmigo primero de bachillerato, y nos pusimos a hablar. Yo le dije, escribí un libro en España, lo publiqué, y me dijo, John, es que tú eras escritor. Y me dijo, vea, cuando nosotros estudiamos, y él me recordó una anécdota que a mí se me había borrado en mi mente. Cuando yo tenía 11 años, salimos a vacaciones de mitad de año, y el profesor nos dejó de tarea que nos leyéramos un libro y sacáramos un resumen. Cuando regresamos, todos los compañeros leyendo el resumen del libro, y yo le dije, profesor, yo no tenía un libro para leerme, pero yo escribí un cuento. El profesor dijo, pues léanoslo. Y yo lo leí, y el cuento, el título era El niño rebelde. Yo no sé si era un cuento o una autobiografía de mi vida, no sé. Y ese fue el primer aplauso que yo recibí como escritor a los 11 años. También recuerdo otra anécdota con una profesora de español que llaman allí, o sea, la clase de español. Yo era mal estudiante, no voy a venir aquí a decir que era de los primeros, no, me hacía de último, más molestón y todo esto. Y esta profesora, cuando nos daba los puntos para un examen, ella cuando iba a entregar, ella decía, yo no me explico porque hay personas que son turistas, porque son turistas acá, no vienen a clase, y cuando vienen a molestar, pero en los exámenes sacan muy buenos resultados, y es el caso del señor John Jairo Cardona. La señora no sabía algo que yo tampoco sabía, y me vine a dar cuenta con el tiempo, que era que yo tenía ese talento, ese don de escritor. Muy bien, un momento. Eso, si desaparece este punto rojo, le vuelves a dar aquí, ¿vale? A los 20 minutos más o menos se para. Bueno, John Jairo, me gustaría saber, este libro principalmente acerca del cleaner que me llama muchísimo la atención. Yo creo que es un tema que coyunturalmente viene muy relacionado con lo que es el migrante, ya que precisamente al llegar a Londres es lo primero que con más facilidad uno puede ingresar a trabajar, a laborar, a encontrar cualquier fuente de trabajo dentro de esta rama, es casi que lo más fácil, pero realmente ha sido uno de los pasos, ha sido una de las etapas que los migrantes ha sido más amargos de pasar, de sobrepasar, vivirlos en carne propia como me sucedió a mí, y tener anécdotas que realmente son muy crueles, muy denigrantes, y que hasta hoy en día, después de haber 5 años de estar aquí, y se siguen uno pues enterando o siguen saliendo a la luz casos que realmente no se cree que puedan ser posibles, abusos,
¿Qué tienes tú al respecto del tema? Suponemos que investigaste mucho al respecto de esto, de esta recopilación. ¿Este libro tiene recopilaciones o es tus vivencias propias? No, es un libro que tardé 5 años en escribirlo y en publicarlo y presentarlo, porque el 27 de octubre concretamente lo presenté aquí en Londres. Es un libro que me tocó investigar, no es biográfico, es un libro que me tocó investigar, hablar con departamentos de recursos humanos, con sindicatos, representantes sindicales, con abogados, con médicos, con psicólogos, con los managers, supervisores y con los mismos cleaners. Y con mi vocación de escritor dije, venga, aquí hay que hacer algo, aquí hay que dejar esto plasmado por escrito porque aquí hay muchas anomalías. Entonces empecé con ese proceso y por eso hay una frase que yo repito, y una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo dije que iba a escribir un libro de cleaner, pero no sabía lo que me estaba enfrentando. Y cuando empecé todo ese proceso, hubo momentos donde, como se dice popularmente, no tiraba la toalla se me caía. Y yo decía, no, tengo que seguir porque yo soy el autor también del pasaporte al éxito. Entonces, este pasaporte, pues, el objetivo de él es empoderar, dar fuerza, dar ese ánimo, dar ese empuje a de pronto en esos momentos que haremos como desfallecer. Entonces, debido a este pasaporte, hubo momentos donde en este proceso largo, porque son 5 años yo bregando energía, dinero, tiempo, fue mucho desgaste. Entonces, pero gracias a Dios lo logré y aparte de ello, ¿qué pretendo yo con este libro? Mi intención, como lo digo por ahí acá en alguna parte, es este libro se convierte en la voz de los sin voz, en la fuerza de los débiles, porque realmente, tú lo decías, Diego, y son muchas las anomalías que suceden en este ámbito. Cuando nosotros llegamos a Londres, eso está plasmado, eso está escrito, llega, ¿sabes inglés? No sé inglés. Bueno, vea, en lo que te pueden dar trabajo es en el sector de la limpieza, porque hay personas que hablan español y te sirven ahí de enlace, de puente. Entonces uno entra a trabajar en este oficio y a uno le dicen, ¿tú has limpiado? Y uno dice, sí, yo he limpiado, claro, en la casa, de pronto barrido, tal. No, pero aquí ya hay que hacerlo de manera más industrial, de manera más profesional. Y se encuentra uno con unas situaciones. Tengo un escrito para complementar la inquietud que comentaba Diego, y es... El título de ese capítulo le llama Un desgaste lento, ¿sí? Porque empezamos a trabajar, dice que trabajar no es deshonra, pero déjenme decirles con toda claridad y toda responsabilidad, sí, trabajar no es deshonra, pero uno metido en un baño bien vuelto nada, bien sucio, uno metido ahí limpiándolo, llega un momento que tu autoestima se te baja, así de sencillo. Entonces, y eso cuando lo hablamos de semanas, meses, años, llega un momento que, y aparte de eso, también es que el libro está muy completo, el tema de los productos químicos, que eso también es muy delicado. Y si sumamos a eso, porque aquí también lo sugiero, la capacitación de nuestros jefes como managers y supervisores. Entonces, todo eso sumado a una persona lejos de su familia, lejos de su tierra, trabajando en algo que no es lo de él, no es lo que le gusta, no fue para lo que se preparó, sin saber el idioma, y encima de eso manejando unos productos químicos que lo está afectando en su salud, y recargamos con un individuo, con un sujeto que nunca ha manejado personal, que no sabe cómo manejar personal, porque en nuestros países era un mecánico, un agricultor, un constructor. No tengo nada de estas profesiones, pero sencillamente no ha manejado personal, no sabe de administración de empresa. Entonces llega a pisotear ese pobre cleaner que está tratando de sobrevivir. Entonces ahí es donde venimos con esos problemas emocionales. Por eso un desgaste lento. Fui muy acertado en colocarlo así. Perdóneme, el título primero yo lo puse una muerte lenta. Dije, no, está como fuerte. No, vamos a ponerle un desgaste como para suavizar un poco el tema. Realmente yo creo que es muy importante el tema y creo que mucha gente se identifica, nos identificamos con este libro. ¿Tú cómo lo piensas hacer trascendente? Ya que con toda la información que dice tener el libro, yo creo que es importantísimo este documento. ¿Cómo piensas ser trascendente con el libro? ¿Cómo piensas poder llegar a la gente? Porque yo creo que tienes las herramientas necesarias dentro del libro, dentro de lo registrado, para poder cambiar muchas cosas, pero ¿cómo hacerlo?
Interesante pregunta, Diego. Ya lo dijo Diego en un comienzo, esto no está preparado, pero la pregunta me encanta, porque me da pie a poder decir unas dos, como si son tres cosas que hay que decirlas. El libro es un libro muy completo. Empezando el libro, yo este libro hago una oración, se lo entrego a Dios y yo le digo, Señor, si es tu voluntad que este libro salga a la luz, dame todos los medios, dame todos los recursos. Y pues el libro es un hecho, ¿sí? Es un libro completo, que yo digo que si este libro se asimila, el libro, no hablemos que sea yo, el libro va a cambiar la actividad de la limpieza acá en Londres. Pero dices una cosa muy importante, y yo tengo una frase y dice, me indigna mucho la mala actitud de los supervisores y de los managers, de algunos. Me voy a corregir ahí porque en una ocasión en una entrevista dije, de los supervisores, los metí todos en el mismo tal y hubo un supervisor que me dijo, yo no soy así. Bueno, ok, para ese amigo que me hizo la corrección y tiene toda la razón. Para algunos me indigna mucho, me indigna mucho la mala actitud de algunos supervisores y de algunos managers, pero más me indigna la apatía, la indiferencia de los mismos cleaners que cuando se convocan para que defiendan sus derechos, no asisten. Dicho de otra forma, no despiertes el esclavo, puede ser que esté soñando que es libre. Yo anuncié la presentación. Yo dije, con los amigos, con toda la gente que se ha enterado de que yo llevo en este proceso. No, yo estaba buscando, pensé en el estadio del Arsenal, lo de Wembley, yo dije, no, esto se va a llenar, esto va a ser apoteósico. Encontré un lugar muy bien y yo dije, pronto me queda pequeño. No, pues les digo que me quedó fue grande. Fue gente, pero yo esperaba más, por el tema que yo estoy tocando, por la importancia del tema. Entonces, ya las disculpas de muchos trabajos, a uno se le enfermó la mamá, a muchos, bueno, unas cosas hasta ridículas. Un amigo, que tengo que decirlo, un amigo que me ha llamado mucho a pedirme sugerencias, a pedirme guía. No lo vi, yo dije, raro, bueno, no lo vi. Me llamó como a las 2 semanas que se le ha muerto un amigo en Colombia. O sea, que no quiero expresarlo aquí, pero eso es una estupidez. ¿Cómo me sale con una cosa de esas? ¿Sí? Ok, entonces, ya la gente se ha venido reportando. Y en esta clase de eventos, como en el que hemos asistido hoy, es donde yo me doy a conocer, hay gente que se interesa. Pero, Diego, la pregunta tuya es compleja porque ¿cómo hacer para que una persona, es como, lo puedo decir de muchas maneras, es como la medicina, como sacan una medicina para curar un dolor, un cáncer, una enfermedad, pero nada se puede hacer si el enfermo no la digiere, no se la toma, no podemos hacer nada. Yo te iba a decir eso precisamente, ya que a mí me encantaría que esto se hiciera trascendente, pero recuerda, John Jairo, que estamos hablando de un secreto a voces. Estos temas sabe toda la gente. Estos temas, inclusive los mismos ingleses, las mismas compañías están pendientes de todo esto y ellos saben. Ellos están conscientes de la explotación que hay. ¿Cómo hacerlo trascendente? ¿Cómo hacer una herramienta para cambiar la forma de pensar de la gente? Okay. No estamos hablando de la gente de los latinos, de los cleaners, no. La gente que está pues en los cargos, en los niveles potenciales para tomar cartas en el asunto. Porque yo esto vengo escuchando hace 10 años y sigue sucediendo. ¿Qué hacer? ¿Cómo utilizar esas herramientas que están ahí en ese libro, que podían cambiar? Si la gente está consciente de eso y no hace nada. Inclusive, el mayor porcentaje de personas que se aprovechan de su superioridad, de sus niveles o de sus altos cargos, son los mismos latinos. Son los mismos hispanos, son los mismos superiores, supervisores, managers que están ultrajando a los latinos. Diego, vea, es esto es tema para rato. Tú haces una pregunta concreta y yo te tengo la respuesta, y es una respuesta cruda, pero para darte esa respuesta tengo que comentarte una anécdota, y es la siguiente. Yo en Tenerife trabajaba en la Cruz Roja. A raíz de todos estos escritos, yo fui invitado como contertulio a Cadena SER en un programa que se llamaba
la tertulia con inmigrantes, era cada viernes. Entonces cada viernes participamos y colocábamos muchos temas. Yo me atreví a decir al aire en Cadena SER, mire, que los españoles, te estoy hablando, esto fue en el 2004, ok, 2003, 2004. Mire, que los españoles no se crean mucho lo que están viviendo ahora, porque los veo pues muy ufanos, tirando el dinero, viviendo en una zona de confort, y piensen cómo está Venezuela en este momento, y estaba hablando en el 2004, y cómo está Argentina. En ese momento estaba el tema del corralito en Argentina, el cacerolazo y todo esto. Entonces yo les decía, mire, países que fueron tan prósperos, así que no se relajen mucho, que les puede pasar. Vaya la que se me vino. Inclusive el director de ahí de Cadena SER me llamó y me dijo que yo tenía que hacer una rectificación en público por mis palabras. Y yo le dije, no, porque es lo que yo creo. Ellos la hicieron, ellos dijeron, vea, lo que digan nuestros contertulios es responsabilidad de cada uno, no compromete la cadena, tal, y yo me quedé con mi versión. Pero ¿qué pasó en el 2007 y 2008 y por qué estamos nosotros acá? O sea que he buscado esa grabación, porque yo solía grabar estos programas y no la he encontrado para yo llevarla. ¿Y sabe qué van a decir? Este hombre es un profeta. Entonces, a tu pregunta, por eso cuento esta anécdota. ¿Por qué? Porque usted hizo una pregunta y yo la escribí. ¿Qué tiene que pasar? Lastimosamente, algo grave. Algo grave, y que esto quede, y lo digo muy seriamente y mirando, o sea, con toda mi seriedad y mi responsabilidad. Tiene que pasar algo grave, señores. ¿Qué? Que los cleaners se alboroten y pase algo. Es que no quiero decir la palabra, lo dejo ahí, que pase algo. Con los managers, esos supervisores que tienen malas actitudes. De hecho, han pasado cosas. Entonces, cuando pasen esas cosas, ya va a meter las manos hasta la misma reina. Los lores, todo el mundo iba a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Dice, no, es que mire lo que está pasando y mire que yo ya lo dije. Eso va a tener que pasar. Lastimosamente es así. Bueno, sensacional, un tema que realmente si nos enfrascamos, si interiorizamos en esto, creo que tendríamos para muchas horas al respecto. Un placer, John Jairo. Yo creo que, y espero más que todo, que este libro llegue a la mayoría de las manos de los latinoamericanos, y creo que se van a identificar y de alguna forma pues empecemos a cambiar esa forma de pensar de esa gente que se abusa de su autoridad, que es realmente donde está el inconveniente, donde está el problema. John Jairo, son muchos libros los que tú has escrito, todos vienen de esta línea que es de, como dijiste, empoderar, de ser positivo, de llevar ideas trascendentes, de identificarte con la comunidad latinoamericana. ¿Qué tienes de proyectos para el futuro? ¿Qué podemos esperar de John Jairo Cardona más adelante? Bueno, sí, no, he escrito novelas también, inclusive escribí una novela que se llama Cartas de un inmigrante. Ese libro está, pero ¿sabe dónde está? Está guardado. No sé si le estoy siguiendo los pasos a Gabriel García Márquez, que escribió 100 años de soledad y lo guardó y después salió y fue un éxito. Cartas de un inmigrante, lo escribí hace 10 años. Yo tengo 4 libros guardados sin publicar, he publicado 6 y tengo 4 más en mi cabeza. Por eso es que yo lo he dicho, yo me tengo que mover de Londres. Porque si sigo así con este agite, con este aceleris de esta gran capital, no, es difícil para uno dedicarse hacia el arte y tener que producir por otro lado. Y todo lo que yo escribo siempre es como con esa intención, ese ánimo de mostrar un poco de luz en medio de la oscuridad de este mundo. Muchísimas gracias, John Jairo, un placer. Las puertas de Cantos de América, de Estrella TV, pues están abiertas para cualquier tipo de promoción publicitaria que necesites al respecto de tus libros. La gente que esté interesada en adquirir tus ejemplares, ¿cuántos de ellos podemos localizarlos aquí en Londres y dónde? ¿Cuántos? De un libro a 3 millones, 5 millones, no hay problema. Los temas que tienes escritos, ¿cuántos libros los tienes disponibles aquí de los 10 que has escrito? Ok. Hay 5 libros disponibles, ¿sí? Que es El Cleaner, Pasaporte al Éxito, Red de Mercadeo, de Alquiler. Perfecto. Bueno, John Jairo, yo creo que está latente pues la invitación a poder, cuando tú necesites, Cantos de América está a las órdenes. Queridos amigos, si están interesados, ¿dónde pueden adquirir este libro aquí en Londres? Sí.
De momento hay 2 puntos de venta en Elephant Castle, me han pedido que coloque algún punto de venta en Seven Sisters para ese lado y yo personalmente los vendo también. Doy mi número de teléfono, el 074-137-30792. ¿Estás en el Facebook? Ok, John Rockefeller. Pues ahí está, John Rockefeller, vaya, simpático. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, yo creo que es interesantísimo este tema y pues si desean algo más de información al respecto, ya saben, dejen sus comentarios y si desean pues como ponerse en contacto, pues cualquier cosa, cualquier situación, cualquier inquietud, se pueden comunicar con nosotros pues al inbox de Cantos de América. Un placer, muchas gracias.